todos, soy Blanca y vengo a publicar un video sobre el laberinto del fauno, ya que he estado estos días haciendo reflexión de mis lecturas. Eh, para entrar en detalle ya al grano. Eh, Quisiera mencionar que en el libro y la película del laberinto del fauno yo encontré mm, una profundización en los personajes que de incluso la autora, por lo que platica, es lo que le pide Guillermo del Toro a Cornelia Funk. Cornelia Funk también es una autora que yo conozco por otra obra que leí de ella, aunque tampoco terminé porque ya no conseguí el libro, que es Corazón de Tinta, la saga de Corazón de Tinta. Y me parece que tiene otro del Jinete del Dragón. Tengo el libro, pero no lo he podido leer, la verdad. Pero El Corazón de Tinta sí lo leí. Bueno, en su momento eran mis primeros acercamientos de literatura infantil. Sí, porque es más infantil, aunque de repente parece juvenil, pero es más infantil, puesto que la protagonista es una niña y siento yo que se juega con esa perspectiva, ¿no? El caso es que conociendo ya un poco la narrativa de Cornelia Funk y, y ya pidiéndole Guillermo del Toro a ella que retratara, lo cual me parece muy curioso porque la protagonista del laberinto del fauno, que es Ofelia, eh, me recuerda mucho a la protagonista de Corazón de Tinta. Tienen características similares, que ahorita no recuerdo el nombre porque tiene mucho tiempo que lo leí. Pero me pareció bastante curioso cómo Guillermo del Toro escoge a los escritores de acuerdo a su tipo de... Por ejemplo, en La forma del agua me parece que es otro escritor y tiene otro acercamiento del otro escritor. Me parece que no he leído ninguno de sus libros, pero sí es muy diferente su narrativa a Cornelia Funk, que ella es más orientada al público de literatura este, infantil. Y sabiendo esto, pues realmente ella sí está más adentrada al modo cuento, por lo que hay pequeños cuentos a lo largo del laberinto del fauno que detallan personajes que en la película no de repente no sabemos, ¿no? Que por qué esos personajes, sobre todo los fantásticos, están ahí, el fauno, el hombre pálido, la rana. En la película simplemente son personajes que aparecen y que retan a Ofelia o que son parte del reto de Ofelia. E incluso el por qué ella pasa eso, de repente el espectador no lo sabe, ¿no? Siempre está este juego entre si fue real o no, lo que vivió Ofelia, ¿no? Dentro de la película, puesto que está combinado con la guerra civil española. Entonces, en el libro vemos que sí hay un poco de aseveración de que sí es verdad ese mundo fantástico, pero no es el mundo de ese mundo fantástico, sí realmente es real, pero no pertenece al mundo humano, es otro mundo. Y de hecho lo especifican más en el libro, cómo Ofelia terminó ahí y por qué está el fauno ahí. Y te explican muchos más detalles de los personajes. Y es muy curioso porque pareciera ser que el libro es antes de la película, pero no, o sea, realmente Cornelia de hecho ella como explica en su nota del autor, ella vio la película fracción segundo por segundo, por así decirlo, y captó las escenas, que es donde más se centró ella para escribir esos cuentos, por lo cual siento que se alinea perfectamente con la película, al menos a mí me pareció eso, me gustó mucho el libro. Y a diferencia del cine o de la película, es que en la película hay mucho juego con las imágenes, te dan un trasfondo, ¿no? Y en el libro, al no contar con esos detalles visuales, curiosamente puedo profundizar en otras cosas como el pasado de los personajes, lo que sentían los personajes, las impresiones de todos los personajes, o incluso de la mamá de Ofelia, de, de, realmente ahonda mucho en las perspectivas de cada personaje, que creo que en la película lo podemos percibir un poco más por intuición, por la emoción que están expresando las escenas. Y en cambio en el libro, este
queda más claro más que nada porque sabemos más detalles de lo que le pasó a cada personaje, ¿no? Al capitán, al doctor, incluso conocemos un poco más el cómo viven la guerra estos personajes, ¿no? Eh, como, perdón si se me olvida, la acabo de leer, ya se me olvidó el nombre de Mercedes, ajá. Mercedes, que es pues sí, es como la ama de casa, que bueno, digo, si no quieren spoiler no lo voy a decir, pero ella, al estar tan envuelta también en este asunto, sabemos más lo que piensan y las circunstancias que los llevan a estos personajes a enfrentarse al capitán, ¿no? Desde su posición. Y en el caso de cómo Ofelia llega en esta guerra, con sus retos místicos, por así decirlo, fantásticos, que incluso ella se siente ajena un poco a la guerra, puesto que ella está en un lugar a salvo, por así decirlo, pero ella sabe bien que no lo está, ¿no? Desde que llega sabe que no lo está, pero curiosamente ella sabía más o menos, o sea, intuía que era un lugar peligroso, un lugar donde no está pasando nada bueno, pero curiosamente es parte de su destino el llegar ahí, a ella ahí, o sea, es parte de saber quién es ella. Eh, Y curiosamente este dilema, ¿no? Captarse en los personajes se conjuga muy bien. Por un lado está el capitán que quiere ganar la guerra, por otra parte está la guerra civil española, por otra parte están los personajes que tienen sus propios secretos. Y está Ofelia, que Ofelia parece un poco ajena a esa historia de la guerra, porque tal parece que ella no, como humana, no encaja en eso. Es más, ella o sea, de hecho es un dilema que se le presenta todo el tiempo con los libros, puesto que su mamá, Carmen me parece que se llama, le dice, bueno, ¿y por qué traes esos libros, no? O sea, como diciendo, ubica la realidad, ¿no? O sea, no es un mundo de ensueños, ¿no? Donde eso exista y te vaya a salvar, ¿no? Que es algo que también Mercedes no se lo dice así porque ella le tiene cierto cariño a Ofelia, pero si bien no tiene esta crítica, voy a decirlo con Ofelia, de llevar su libro, sí siente un cierto desaliento o tiene una especie yo dejé de creer en eso hace mucho tiempo, aunque una vez lo creí, por las circunstancias que ella está viviendo, ¿no? Pero Ofelia, al ser una niña, y un poco por los dilemas que ella está pasando, ese es su mundo, y de hecho el mundo que ella habita, donde está la fantasía, los reyes y todo eso, ella sabe cómo verse gracias a esos libros y no al revés. O sea, el mundo para ella no le ha explicado nada, al contrario, los que le han explicado cómo es el mundo y la crueldad y la bondad y todo eso es a través de los libros. Y es ella así como se relaciona en la realidad. Eh, Personaje con el que yo empaticé mucho por lo mismo, sí, porque yo en un principio, y es algo que suelo comentar mucho entre amigos y familia, yo la verdad he conocido el mundo mucho a través más que nada de la fantasía que por la realidad misma. Y en un principio no sabía cómo explicar esto, pero después descubrí que es porque en las historias, al menos en las que yo leía, no había, eran muy lineales, lineales, perdón. Los animes que veía, los cuentos que leía, todo era muy lineal. O sea, los buenos ganaban y los malos perdían. Pero curiosamente, a menos en los libros que yo leí, los buenos tienen que cumplir ciertas cosas, tienen que seguir ciertas reglas, y ni siquiera reglas sociales. Es lo más curioso que ahora que lo pienso, porque yo algunos animes que vi, en historias, cuentos así, te decían, di la verdad, ¿no? Pero eh, si es una persona que no está, eh, o hay una persona que no quiere seguir esa verdad, no es tu responsabilidad. Tú tienes que seguir con tu verdad, ¿no? Y eso pareciera como un discurso motivacional. Pero realmente en la práctica, porque los personajes, decir la verdad, por ejemplo, no solo de una situación, ¿no? Realmente yo las historias que vi, claro, por ejemplo, así si mentiste o estás en un aprieto, no, no sé, algo así, ¿no? Pero bueno, yo una de las escenas, ¿no? Que al menos en el libro está Ofelia, ¿no? Eh,
cuando desobedece a su mamá, ¿no? De que encharca el vestido y lo ensucia, ¿no? Ella está siguiendo su verdad, no necesariamente la social, que es muy diferente. Y es a veces un poco el error que luego cometemos, o al menos yo es el que he visto que algunas personas cometen. Siguen verdades sociales, ¿no? O que se considera una verdad, pero nada más son verdades por normativas y no realmente porque se sienta una verdad auténtica. ¿Y qué quiere decir con esto? Es algo que anda mucho el libro con la mamá de Ofelia. ¿Por qué para la mamá de Ofelia es tan importante el vestido? Pues porque ella ve en el capitán un héroe que la va a rescatar. Pero evidentemente todos los personajes saben que no es eso, ¿no? La está utilizando, la verdad es esa. El vestido, por tanto, no es sincero, no es real. Eh, y es lo que Ofelia percibe. Por eso ella, bueno, cuando era niña, yo tenía mucho esta instrucción, ¿no? De no hay que desobedecer a tus papás, ¿no? Pero en esta historia y muchas otras que yo llegué a leer, si tu papá no tiene razón, o si tu familia o tu sociedad no tiene razón en seguir en esa verdad, no tienes por qué seguirla. No tienes por qué obedecer a tus papás si estás siguiendo algo que es equivocado. Y a veces la intuición misma te dice que eso está mal, ¿no? Incluso con Matilda me parece que está esa parte, ¿no? Con su papá. Ella sabe que lo que hace su papá está mal y por eso no lo obedece, porque sabe que no tiene razón. Eh, y Ofelia está siguiendo su verdad, o al menos lo que ella considera o en su desarrollo, ¿no? Quiere hacer los retos del fauno. No porque él le dijera que en parte sí, ¿no? Él le dice que ella es una princesa, ¿no? De otro mundo. Entonces, ella más que nada de sentirse princesa o no, o lo que sea, que ella misma lo dice, más bien quiere saber quién es y por qué van con ella, ¿no? O sea, porque parecen ser que el fauno la conoce muy bien. Entonces, ella quiere saber su verdad, quién es ella, por qué está ahí, ¿no? ¿Por qué parece ser que tiene un papel importante en ese momento, ¿no? Cosa que siente que su mamá no lo entiende, ¿no? Y su mamá está más en el mundo del capitán, en el mundo de las apariencias, de la misma historia que ella se crea. Y eso tiene consecuencias al final, ¿no? Al final, todos los personajes tienen sus consecuencias, por así decirlo. Y digo, no quiero espolear la historia, aunque yo siento que es una película y una historia muy conocida, pero no diré qué pasa con cada personaje. Pero tal parece que es una verdad propia la que cada quien sigue. Y es algo que también se aborda mucho con el tema de la guerra, ¿no? La verdad de las guerras, ¿no? En el caso al menos se plantea entre los personajes que se ven envueltos en eso. En el caso de Ofelia no tanto, pero ella también lleva una guerra, por así decirlo, consigo misma, ¿no? Al tratar de descubrir quién es y por qué está ahí, ¿no? Porque ella parece no pintar tanto en esa historia de las guerras, ¿no? O de la guerra. Y aún así, ella lo sabe, ella sabe perfectamente en qué situación está, aunque los demás personajes piensan, es una niña y eso. Y que al final eso es parte también consecuencia de lo que le pasa a ella. Ella sabía qué estaba pasando, ¿no? Con su padrastro y con Mercedes y con todos, ¿no? Pero ya había tomado juego desde un principio. Iría a favor de las personas con las que cree que ella está correcto, ¿no? Y lo que está incorrecto, por ejemplo, para ella y para el libro, o bueno, no para el libro, sino para el personaje, eh, es el capitán, ¿no? El lobo, como ella le dice, curiosamente. Ella sabe que lo que las está, desde un primer momento sabe que no es alguien a quien pueda obedecer o sentir afecto, y no por la persona que es, sino por las cosas que hace, ¿no? Y con la intención con las que la hace. O sea, percibe que está equivocado. Y cosa que no percibe su mamá. Entonces, sí parece que es una cuestión de seguir su verdad a cada personaje. Y sí hay un contraste, ¿no? Con el lobo, ¿no? Y me parece que ese contraste está con todos los personajes y él, ¿no? Como principal antagonista, yo creo que de casi todos, ¿no? En el libro.
un poco parecido a la forma del agua. Le digo, yo con Guillermo del Toro encontré un patrón de que gente en que hay guerras, ¿no? Generalmente está esta autoridad oscura, generalmente representada en el gobierno o ejército o estado, que a eso es lo que quiero llegar con verdad social. Retomando la verdad social, por ejemplo, se supone que el Estado y el gobierno están diseñados para proteger a sus ciudadanos, a los individuos, pero en la práctica eso puede no ser así, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le pide obedecer y este es eh, una palabra clave en la ámbito del fauno y, y al menos en algunas partes. Digo, no sé si es la más clave, ¿no? Pero no es lo que yo percibo ahorita. Es clave porque el capitán, la palabra obedecer es que me tienen que obedecer porque se supone que el bien está, ¿no? Pero realmente todos saben que al contrario, está, él es todo lo contrario, él realmente además piensa en sí mismo y un poco en el reloj. Otro detalle con el reloj, ¿no? En la película no queda muy claro por qué hay tanta, o más bien sí, hay medio lo mencionan, pero en el libro recalcan mucho el reloj cada momento. Cuando el capitán recuerda que quiere dejar ese legado, ¿no? Que fue dado por su padre, ¿no? Por eso está todo el tiempo viendo su reloj. Quiere dejar ese legado y el que lo obedezcan es fundamental porque si no ese legado no tiene sentido, ¿no? Quiere dejar esa huella, ¿no? Eh, Obedecer a algo que se supone que es correcto o verdad por poder y no porque realmente lo sea, ¿no? Y esa es la diferencia de repente que el contraste que tienen los personajes, ¿no? Si bien hay reglas, ¿no? Cosa que le dice Carmen a su hija, oye, es que ¿cómo es posible que me desobedezcas cuando se supone que tú deberías hacer esto, ¿no? O hacer lo otro, ¿no? Y Ofelia se desentiende, ¿no? Es como, pues realmente no estoy obligada, ¿no? Aunque seas mi mamá, aunque esté en este lugar, aunque esté esta persona que es una autoridad, eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Y siento que desde ahí ella toma una posición. Ella sabe perfectamente lo que está pasando, pero no va a darle razón así nada más, porque sí a su mamá, ¿no? Solo porque sea su mamá, por así decirlo, ¿no? Y me parece muy curioso porque en las historias yo al menos que leía de niña, en algunas historias, sí estaba mucho esta premisa de obedecer a tus papás y algunas historias. Hay otras que, o a lo mejor, dependiendo, a lo mejor los libros educativos tienen un poquito más eso. O los programas tipo, no sé, no sé, Rosa de Guadalupe, aunque realmente nunca he visto un capítulo de Rosa de Guadalupe, pero me han contado, ¿no? Que dan ese tipo de lecciones. Pero, eh, pero es más complejo que eso es una norma social, pero realmente, por ejemplo, decir la verdad, ser honesto, es un valor que, por ejemplo, es muy práctico, por así decirlo. Algo es verdad en el sentido de que yo estudié filosofía y generalmente se preguntan qué es la verdad mucho y tratan de definirla. Pero siento yo que la verdad son, eh, son cosas que son reveladas en tu vida y es algo que tú tienes que experimentar. Pero voy a poner un ejemplo. Yo sé, por ejemplo, que vamos a suponer, bueno, voy a suponer cuando elegí carrera, ¿no? Yo en su momento no sabía qué elegir, ¿no? Y fui muy sincera con mi familia, no pensaba estudiar medicina y sí pensaba estudiar filosofía, sabiendo lo que eso conllevaba, ¿no? Pero en ese entonces fue mi verdad, porque yo realmente lo sentí así. Tengo que hacer esto, porque si no, si entro a medicina y eso, pues realmente siento que no sé si lo voy a lograr y no tenía ese sentimiento de vocación ni nada. Siento que lo voy a hacer mal, ¿no? Ser honesta con uno mismo, ¿no? O por ejemplo, cuando digo, a ver, voy a vender este producto, ¿no? Lo que estoy ofreciendo es real o no, ¿no? Por ejemplo, hay cuando te estafan.
así decirlo. Cuando alguien te ofrece algo que no te puede dar y te hace pagar por ello y no fue real, es una estafa, ¿no? Incluso no como, eso también lo aplicamos en lo espiritual, ¿no? Te ofrecen, no sé, eh, bueno, en el caso de las, voy a poner un caso cuando yo, o bueno, cuando hago lecturas, ¿no? Yo generalmente busco que la carta me diga la energía de la situación, ¿no? Pero a veces hay consultantes que se acercan con queriendo escuchar una respuesta, vamos a suponer de amor, ¿no? Oye, tengo este conflicto con esta persona, ¿no? Esta persona me mintió, me engañó, no me dijo realmente lo que sentía respecto a la relación que sale en las cartas. Y generalmente las cartas igual son muy claras, o va a resonar con eso y va a decir que hay una mentira, ¿no? Y que ahora el problema no es que te hayan mentido, el problema es que vas a hacer si tú vas a seguir permitiendo eso. Entonces las personas, en vez de querer aceptar eso, ¿no? De, oye, estás en esta situación, tienes que hacer algo al respecto. Digo, hay que ser compasivos, no es cuestión de criticar nada, porque todos hemos estado en esa situación. Pero sí te está pidiendo que aclares un poco, no tanto la otra persona, sino tú quieres seguir viviendo esa mentira con esa persona, o mínimo seguir explorando si esa persona o no. Pero hay personas que generalmente se nublan y dicen, no, es que no quiero saber, no. Es más, no quiero saber que me han mentido, porque eso significa que algo, ¿no? Respecto a mí. Lo cual no, para actuar eso no, actuar necesita verdades, ¿no? Para entonces hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente saber la verdad de esa situación, por ejemplo, de que te mintieron, y tienes que hacer algo al respecto, ella es quiere aclarar algo, ¿no? Incluso contigo mismo, ¿no? A ver, yo creí, por ejemplo, esta mentira mucho tiempo de consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo a lo mejor creí que quería cumplir el sueño que mis papás me dieron, ¿no? No sé, continuar un negocio, continuar una profesión, o ser tal cosa, y realmente me doy cuenta que eso no era para mí, porque ya lo descubrí, ¿no? Eh, entonces, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer? Y ser honesto con uno mismo, ¿no? Para decir, ok, creo que aquí hay algo que hacer. Digo, sin castigarnos ni nada de eso, simplemente aclararlo con uno mismo, ¿no? Y hacer pues el trabajo interno que se necesita hacer, ¿no? O sea, no es una cuestión tampoco de que, ay, es que esto estuvo mal y merezco lo peor, no, ok, necesito corregir aquí un poco, ¿no? O tal vez deba cuestionarme más esta parte, o aclarármelo yo conmigo mismo, y ver qué puedo hacer al respecto, ¿no? Pero a veces sí evitamos ver la verdad porque a veces es un cambio profundo, y ya vemos que con los cambios profundos como en conseguir es una muerte. Es normal también que nos dé miedo saber la verdad porque eso implica pues cambiar, y digo da miedo y a la vez no, porque realmente por lo que yo he experimentado y no sé, pero cuando nos enteramos de una verdad, si bien es difícil, que claro, las verdades supremas, puedes decirlo, es que uno no viene a sufrir, no viene, son incluso más fuertes, ¿no? Porque te cambian todo el esquema, ¿no? Y que no es culpa ni tuya ni de los otros, sino que todos estamos en un proceso, ¿no? De aclarar verdades de uno mismo, del mundo, incluso, pero vamos poco a poco, o al menos es lo que realmente en el aprendizaje se dice, ¿no? Siempre estamos constantemente aprendiendo, entonces no pasa nada, ¿no? Todos estamos en el mismo barco en esto, ¿no? Estamos tratando de trabajar y mejorar, ¿no? Entonces, lo, lo que lo que realmente se necesita más que nada es iniciativa y querer saber la verdad, porque realmente es algo bueno. Realmente el darte cuenta de, ay, es que creo que aquí pues me mintieron, y no es tanto que me mientan, sino si merezco eso, o a lo mejor sí merezco, no sé, personas que no me mientan, ¿no? Merezco algo mejor, aunque eso implique terminar una amistad de mucho tiempo,
implique dejar un trabajo en mucho tiempo, o implique a lo mejor ninguna de esas dos cosas, sino implica a lo mejor estar más tranquilo, a lo mejor ya no perseguir tanto esa idea, esa apariencia, esa ilusión que tenía, ¿no? Y ir por algo más real, algo más sincero, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Entonces, en el caso de Ofelia, ¿no? Y en el caso de los demás personajes, tal parece que constantemente están en retos todos los personajes de sus verdades, ¿no? Y en el caso de Ofelia es como muy evidente porque ella está como jugando con esos elementos mágicos, y en el caso de las otras personas también por la situación de la guerra. Y al final siento yo que satisface mucho o, eso, o al menos esa fue mi experiencia, satisface saber el resultado, ¿no? Y no el resultado, digamos, de lo que les pasa a los personajes, sino el resultado que ellos llegan a ellos mismos respecto a su actuar, ¿no? Al final tal parece que sí es muy, o sea, sí es como para un aprendizaje, o sea, no es orientado esta historia para niños, pero sí como tiene este formato de cuento, de enseñar algo, eh, que digo, en forma del agua no tiene eso, curiosamente, ¿no? No trata de enseñar algo moral, ¿no? Trata de mostrar situaciones, ¿no? Pero aquí sí no es una cuestión moral de tienes que hacer esto, o mira, le pasó a esto por así. No, es una cuestión, es un aprendizaje de sí mismo de cada personaje, ¿no? Al final, independientemente de lo que le pasa a cada personaje, piensan que valió la pena ese aprendizaje. O sea, a pesar del, ahora es un destino trágico, pero valió la pena el reto para saber la verdad, ¿no? Aunque eso no implique que sea como un final feliz o... No, o sea, al final todos los personajes tienen diferentes desenlaces. A lo mejor unos que se parezcan más felices que otros, o todos se pueden ver trágicos, dependiendo, eso sí, ya de la interpretación, yo creo que del lector. Pero al menos yo como lo interpreté, todos tuvieron su respuesta al final. O sea, al final todos los retos valieron la pena porque todos tuvieron su respuesta consigo mismos. Y eso es, y siempre fueron fieles a sí mismos. Y cuando no lo fueron, porque sobre todo Ofelia, cuando, o los personajes cuando tienen tentaciones, que bueno, aquí se centra en Ofelia, ella sí tiene su tentación, por así decirlo, es para regresar a, realmente valió la pena no ser, o no sé, no, porque de nuevo, a pesar de que no habla de leyes así como de tienes que hacer esto y esto, el fauno sí le dice, si haces ciertas cosas, es posible que entonces no puedan siquiera avanzar al siguiente reto. Es más, es posible que no se cumpla lo que estamos diciendo, ¿no? Y no es tanto como, claro, él lo ve como un castigo, ¿no? Porque es un fauno, ¿no? Pero Ofelia ni siquiera sabe, ¿no? O sea, que curiosamente aquí en el libro abunda mucho en el fauno. El fauno es un ser místico que de lo humano no le interesa y no le interesa saber, ¿no? Pero sí le interesa que Ofelia sí sepa, ¿no? Y tal parece que en este libro, no sé si es también le digo, es un factor de Guillermo del Toro que no sé, que de repente lo humano tiene demasiados desperfectos, y el otro mundo fantástico es más genial que de repente los mortal. Y este libro, y sobre todo el fauno, es característica de eso, de este mundo mortal, pues no, ¿no? Entonces, si bien no le interesa lo que piensan los humanos ni nada de eso, sí le interesa que Ofelia se dé cuenta. Pero Ofelia, al no saberlo, pues no sabe ni siquiera que se está jugando en esos retos, ¿no? Y al final se da cuenta, pero pues ella no pues está en un proceso, entonces no sabe hasta que pase el reto, si no, pues no sabría. Que obviamente ella lo sabe con el contraste de la experiencia, que es algo que de repente platicamos mucho en sí, bueno, lo he leído mucho en libros y de repente en los grupos que he estado de espiritualidad o lecturas o de muchas cosas, he estado en muchos grupos de muchas cosas.
El contraste es el que te dice el límite, ¿no? Ah, ok, o sea, como que me quemé aquí y no hay que volver a quemar, ¿no? Entonces, tengo que aprender esta lección, si no, eh, ya pasé esa experiencia de contraste y ya no lo quiero volver a pasar, ¿no? Algo así le pasa a Ofelia también. Los demás personajes también, o sea, al final, porque todos los personajes están en un dilema, ¿no? ¿De qué lado te vas a ir? Y dependiendo de qué lado te vas a ir, son un poco, las posibles, porque no es que vaya a pasar eso, sino las posibles consecuencias de lo que vayas a elegir. Entonces, tal parece que todos los personajes pasan sus retos, o incluso no los pasan, pero saben la respuesta, ¿no? Si pasas el reto, sabes la respuesta, y si no lo pasas, también al final te das cuenta de la respuesta. ¿Por qué no pasas ese reto? Si sabes por qué no lo pasaste, ¿no? Porque ya sabes, si algo no pasaste es por eso. Y eso sobre todo lo vi con el capitán, ¿no? Él también tiene un reto, una misión, y si no la cumple y se da cuenta, también se da cuenta porque no se cumple, ¿no? Entonces, al final todos los personajes, no es que no digo van a salir ganando, sino más bien todos los personajes tienen su respuesta, eh, de acuerdo a lo que eligieron, ¿no? Y les digo, no se trata de que ganen o pierdan o algo por el estilo, porque incluso en esta historia eso de ganar o perder no tiene mucho sentido, sino todos tienen su respuesta de quién son y una reafirmación de lo que son cada uno, en seguir lo correcto, porque tal parece que todos los personajes quieren seguir lo correcto, ¿no? Y vuelvo al tema de la obediencia a lo mejor incluso a veces social, un poco falsa, de obedecer cierta autoridad o ciertas leyes por poder, por miedo. No, obedecer lo que de repente es correcto, ¿no? De repente por intuición lo sabemos, ¿no? O por simplemente a veces por... No parece muy lógico, pero de repente sí por intuición decimos, esto es lo correcto, ¿no? Aunque es obviamente para lo social, de repente no lo es tanto, ¿no? Es una cuestión de repente de experimentar, ¿no? Esas situaciones, pero sí es algo que algunos personajes se revelan, ¿no? Con eso, ¿no? Que les digo, es un patrón que encuentro con Guillermo del Toro, que ante un sistema o una autoridad que no está como muy alineada con el mundo natural o fantástico, ¿no? Y es el que se hace cargo, ¿no? Un poco de mover este otro mundo, ¿no? Eh, no fantástico. Y bueno, en conclusión, al final, Cornelia, me parece que a mí me gustó mucho, me gustó bastante el libro, porque abunda bastante y les digo, tiene este formato de cuentos y da como ciertos destinos de ciertos personajes, incluso el pasado de estos personajes, te dan más trasfondo. Y si tuve que ponerle un signo, ¿no? Porque les digo que yo de repente tomo signos, ¿no? de las de las historias. Te diría que sería como Cáncer, porque es muy lunar en la historia, es mucho de historias, de te voy a contar un cuento, ¿no? Sobre esta situación o incluso sobre este objeto, cómo llegó aquí. Y entonces eso se me hace muy lunar, muy de una abuelita, ¿no? Te voy a contar un este antes de irte a dormir, ¿no? Y por eso lo denominé Cáncer, ¿no? Aparte de que incluso la película me parece muy lunar, tiene fondos muy bonitos, muy fantásticos y también un poco Piscis, pero para el caso de Guillermo del Toro, Piscis para mí sí es como la forma del agua, totalmente. También de este director, digo, ya para cerrar esto, leí, o más bien vi la película de Hellboy. Eso se me hace más como Aries, pero siempre tiene algo muy curioso este director. Pinocho también le vi la película. Tiene su toque también, es más incluso triste. Se me hace más... Pinocho no sabría muy bien cómo catalogar qué signo, porque tiene varios. Tiene bastantes arquetipos ese libro. Pero digo, más allá de los arquetipos que pueda tener y todo eso, eh, bueno, siempre también con Guillermo del Toro siempre está el tema de las guerras, ¿no? Es muy curioso cómo profundiza en eso. Pero este director me parece que siempre trata de poner en la mesa no solo fantástico, sino
lo social, todo al mismo tiempo, ¿no? Que todo funcione al mismo tiempo y eso es muy agradable de leer y de ver, ¿no? Tanto los libros como la película, ¿no? Eh, no sé qué signo sea Guillermo del Toro, pero sí me parece más como de agua, pero, o sea, sus historias. Combinado igual con algo de otros signos, pero digamos que al menos estas dos, Forma del agua y La venta del fauno, sí se me hacen más como de agua. Pinocho creo que no, sí siento que es otro tipo de temas de los que habla. Entonces, más que nada, para finalizar, bueno, yo recomiendo la lectura y es muy ligera, la verdad, y te pone a reflexionar un poco sobre los arquetipos. Y la razón por la que yo leí esta historia es porque a veces sí me identifica un poco con Ofelia, porque cuando estás dedicado a esto de la fantasía y eso, de repente choca con la realidad, ¿no? No sé si muchos artistas lo han pasado, pero al menos en mi caso, de repente el mundo fantástico se puede apagar o no apagar, pero sí chocar con el mundo real, ¿no? Donde el mundo real, donde, por ejemplo, en mi trabajo de reparadora de calzado, pensar en duendes y ese tipo de cosas se ven como sociedades porque tú estás más pensando en cómo sacar el dinero de hoy para comer, ¿no? De repente eso de leer y pues, leer ese tipo de cosas, pues como que no tiene ninguna razón productiva, ¿no? Y más en un país como México, tercer mundo, donde mucha gente come incluso una vez al día, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, mejor preocúpate por a ver qué consigues de comer hoy y no, qué lectura vas a hacer hoy, ¿no? Ni siquiera tienes para comer, ¿no? Que yo sé que es la situación de varias personas. Pero aún así tener espacio y por eso pude empatizar con Ofelia, que incluso en este mundo complicado donde no pareces, donde pues parece ser que vas todo el tiempo sobre, parece que estás todo el tiempo tratando en una competencia de sobrevivencia, hay espacio para la fantasía y pude empatizar con Ofelia eso, sobre todo porque mis experiencias siempre fueron a través primero del arte y después del mundo real. ¿Por qué? Así, no sé, así se me presentó, soy muy sincera y ni siquiera yo sé por qué. Y eso me ayuda mucho en la vida misma, ¿no? Y me sigue ayudando mucho y incluso para mí sigo explorando esta forma de ver las cosas porque sí me influyó mucho más de lo que creí haber leído ciertos libros, ver ciertos animes y siento que viví la vida muy de forma muy distinta. Así no lo hubiera hecho de esa forma. No sé incluso cómo hubiera sido si hubiera sido de otra forma. Y de ahí que de repente sí me tomé un tiempo en hacer este tipo de videos porque les dan cierta magia a mi mundo, por así decirlo. Entonces, por eso me gustó mucho el evento del fauno, porque siento que le da un toque fantástico a una vida cotidiana, ¿no? E incluso a una vida donde no parece haber nada fantástico, ¿no? Eh, pero pues sí, o sea, por esa razón me gustó mucho esa historia y también empaticé con Ofelia porque es algo muy personal esto, pero alguna vez cuando era niña me enfermaba muy feo y sentía que en verdad yo ya me iba con Diosito. Pero curiosamente cuando yo me ponía muy mal, veía todas esas criaturas fantásticas y sentía que nada iba a estar mal. Entonces, cuando era niña me consolaba mucho esta idea del laberinto del fauno y creo que también está el puente de Pirapitia por ahí con estas ideas y me sentía más tranquila, me sentía más en paz. Eh, no sé si fue por esa experiencia también abrumadora que se formó mi experiencia así, ¿no? Y por eso incluso ahora lo leo y me recuerdo esas noches donde no estaba muy bien y recordaba esta historia y me sentía consolada por seres que no estaban, o sea, que no parecían que no existían. Pero a mí me daba mucho consuelo. Y por eso hice este video y así, para darle espacio a ese amor que sentía por las historias cuando era niña y que eran como mi refugio, ¿no? Ahora ya de grande obviamente pues, obviamente crecemos. Eh, Justamente también ese libro siento que es como para saltar esa etapa. Y ya no es así, pero le doy ese espacio, ¿no? A
este desarrollo que tuve con estas historias y que fueron fundamentales para mi adultez, curiosamente, para que madurara incluso. De hecho, como comentario final, ahora sí, me sorprendió el Ente del Fauno la primera vez que lo vi. Yo era una niña y que todos pensamos que era para niños, porque era la primera vez que veía que, bueno, si quieren no hablar del spoiler, pero bueno, igual no voy a decir, con lo que pasa del libro y en la película me di cuenta que en verdad los cuentos de hadas son cuentos de hadas y que teníamos que tener cuidado, cosa que Ophelia también aprende y curiosamente los cuentos te enseñan lo mismo. Tienes que tener cuidado en la vida real, ¿no? Fijarte muy bien, ¿no? La clase de personas con las que juntas y ver eso. Y curiosamente los animes y todo lo que yo he jugado y así son, no sé si lo hacen con esa intención los creadores, no lo sé, o son leyes divinas del universo, pero yo al menos así lo experimentaba. Entonces decía, ten cuidado, no, nada es como parece. Y si bien los cuentos te alertan mucho, o sea, porque yo no sé, porque dicen, es que la vida no es un cuento de hadas, pero es que en los cuentos de hadas no, tampoco todo es rosa. Hay ogros, hay duendes malvados. O sea, yo digo, yo realmente no veo nada de cuentos de hadas tampoco así rosas, porque al menos yo los que leía, si te simplemente Caperucita Roja, si hablas con un desconocido y que te ofrece cosas raras, no hables con ese desconocido, ¿no? Puede pasarte algo malo. Entonces, de repente yo cuando hacían eso digo, pero yo las historias de hadas que yo he leído no son rosas, son de hecho como muy alarmantes. Incluso algunos de, oye, ten cuidado aquí, ten cuidado acá. Hay mamás malos, o sea, papás malos también, o sea, hay de todo en los cuentos de hadas, pero no son rosas. O sea, hablan de repente yo siento que muy claro, oye, ten cuidado con esto porque puede pasarte algo no muy agradable, ¿no? Entonces, entonces, cuando vi el letrero del fauno, yo lo sentí como advertencia, ¿no? De incluso con Ofelia, no perderse incluso en la fantasía, porque puede ser peligroso. Y de hecho ese tema, bueno, hablaré otro día de otro libro que se llama El Tributo, y la autora lo comenta igual. Y de hecho los animes es muy curioso cómo te invitan a vivir la vida. O sea, curiosamente es un mensaje contradictorio, pero en los libros también pasa, así como de ten cuidado con la fantasía, porque, y eso es algo muy de Pisces también, porque no es, a lo mejor eso que proyectas no es como es, y tienes que ser un poco metódico, ¿no? También en la vida real, ¿no? O sea, tener cuidado. Y yo con la vida del no sentía eso, tener cuidado con, con la diversidad de personajes que aparecen ahí, pero luego ves en tu vida y dices, tengo que tener cuidado también con ciertas personas que veía yo al menos en mi entorno y decía, pues tengo que tener cuidado como Ofelia, ¿no? Con el lobo, ¿no? Hay lobos afuera también, ¿no? Eh, entonces, al menos eso también, también quería comentarlo, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto hablo de Letra del Fauno. Eh, y espero que si se animan a verlo, a leerlo, lo disfruten mucho. Bueno, adiós.